Hola, bienvenidos al cierre. Soy Camila Peralta y en los próximos 30 minutos vamos a analizar un tema que afecta a los más pequeños de la casa, pero con grandes consecuencias. Se trata del acoso escolar o bullying. No se trata solo de un simple empujón o un chisme o una simple mofa. El concepto atrapa la situación de violencia que puede derivar en lo peor. Genera además, en otros casos, daños emocionales, cicatrices invisibles. El tema no es nuevo, pero ha sido tratado de manera tímida por gran parte de las autoridades. ¿A qué nos enfrentamos? Comenzamos. Durante los últimos años, un concepto ha tomado fuerza dentro de la opinión pública de prácticamente el mundo entero, con raíz en los salones de clase de las escuelas. Esto por mencionar el principal escenario de tantos otros, donde el bullying, como se le conoce al acoso y maltrato verbal y físico entre escolares, tiene su mayor efecto. Este tipo de violencia extrema y dominante, y de carácter especialmente emocional, es un fenómeno que no solo alcanza a las escuelas y a las familias, nos incluye a todos, ya que este tipo de abuso entre niños y niñas resulta cada día en millones de víctimas que regresan a casa con una cicatriz difícil de ver. Esto en el caso de los ataques psicológicos. Aunque del otro lado de la moneda, las agresiones físicas sí dejan una huella y un alcance que parece no tener límites. Cientos de heridas se pasean en el rostro y en el cuerpo de los más pequeños de la casa, algunos de extrema delicadeza, que trazan el camino del salón de clases a los hospitales. Los niños y niñas en las escuelas centroamericanas no son ajenos a esta problemática, que logra alcanzar en cifras oficiales hasta 4 de cada 10 estudiantes. Sin embargo, las políticas actuales, desde el sur de Panamá y hasta el norte de Guatemala, parecen quedar cortas y en algunos casos obsoletas, partiendo de que los victimarios son menores de edad, inmunes a la mayoría de los marcos legales y protegidos por normativas sordas ante el bullying. Además, gran parte de los casos no son denunciados o revelados por la naturaleza o inocencia de las víctimas. El bullying cobra vidas a corto, mediano y largo plazo. La detección precoz con padres más atentos, escuelas que se impliquen en las soluciones, cultivando empatía entre los alumnos, una mejor complicidad positiva entre familias y escuelas, y programas de convivencia escolar, están dentro del inmenso abanico de posibles partes de la solución. Pero, ¿qué deben hacer ahora mismo las autoridades para dar un paso adelante y evitar este tipo de violencia? ¿Cómo resolver desde el punto de vista local, regional y hasta internacional el bullying? Ante las cifras que aumentan, ¿se debe considerar el acoso escolar como un problema de salud pública? Vía Skype desde Panamá, Francisco Benavides, asesor y representante de UNICEF en Centroamérica, nos acompaña para hablar del tema. Señor Benavides, un gusto tenerlo hoy con nosotros. Igualmente, un placer y gracias por la invitación. Hoy queremos abordar el tema del bullying y más que todo verlo desde la perspectiva de sus consecuencias y qué de legislación existente hay. Y por eso la Organización Mundial de la Salud ha sido muy tajante al decir que la violencia en todas sus formas es una preocupación y es una preocupación de carácter de seguridad, de salud pública. ¿Qué tan grave es el bullying contemplado como tipo de violencia en Centroamérica? ¿Qué tan preocupante es la situación? Mira, Camila, efectivamente tenemos datos importantes y recientes de UNICEF que muestran que 4 de cada 10 niños, niñas o adolescentes han sufrido de alguna manera bullying, y algunos otros estudios que indican que esta cifra puede aumentar incluso hasta 7 de cada 10. Este fenómeno, por lo tanto, es importante en la región y me gustaría comentar que el bullying es solo una de las manifestaciones en un contexto de violencia más amplio. Y en la región centroamericana, para darte una idea de cifras, alrededor de 12 millones de niños, niños y niñas menores de 15 años deberían estar en la escuela. Sin embargo, 5 millones están o fuera de ella o en riesgo de salir de ella. Y uno de los factores importantes de por qué estos chicos y chicas están en riesgo de salir o de quedarse fuera de la escuela es la violencia, y uno de los factores de la violencia es el bullying.
Entonces, en ese contexto, yo diría que para la organización que represento, el bullying es definitivamente un fenómeno al que hay que ponerle bastante atención porque está afectando a millones de niños y sus familias. Si partimos de la premisa que todos los niños tienen derecho a una educación sin agresión, sin violencia, sin humillación y en un ambiente sano, y tomando en cuenta que estos son derechos humanos, que son derechos inviolables, ¿no debería existir de manera paralela un conjunto de políticas públicas debidamente establecidas que por un lado prevengan el acoso escolar y que por otro lado también sancionen al agresor? ¿Cómo se ha avanzado en este tema? Mira, efectivamente, el derecho a la educación es un derecho humano y todos nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes tienen el derecho de levantarse en la mañana, de poder ir tranquilamente a la escuela, estar en la escuela aprendiendo y que esa experiencia de cada jornada, de cada día, sea una experiencia de crecimiento, una experiencia linda y que al regresar a casa también tengan un recorrido y una experiencia segura, sin acoso. Y eso definitivamente es un derecho que está plasmado no solo en la Convención de los Derechos del Niño, sino en una serie de compromisos regionales que todos los gobiernos de América Latina y del Caribe y todos los gobiernos centroamericanos ya han firmado. El hacer cumplir este derecho educativo de todos los niños, niñas y adolescentes. Ahora, es muy importante que entendamos que el bullying es un fenómeno que no depende de un individuo y que agrede y que tiene una víctima enfrente únicamente. En realidad, como lo declaran diferentes fuentes y la OMS en particular, el bullying es como un virus, es un fenómeno en el que al haber en una comunidad prácticas violentas y prácticas violentas toleradas, el bullying tiene espacio para nacer, para expandirse y para propagarse realmente. Entonces, cuando se habla de lo que se debería hacer, no se puede y no se debe solo pensar en la víctima y un potencial victimario, sino en cuáles son los diferentes actores que están promoviendo una dinámica de violencia que permite que un chico o una chica sea agredido por otros pares y que esto haga que se haga una dinámica de mucho sufrimiento para los chicos. Son muchos los factores que se involucran en el tema del bullying y por eso, ¿qué tanto agrava el acoso escolar o bullying, la violencia en nuestra sociedad? Estamos activos en redes sociales, CB24TV en Twitter. Recuerde que su opinión es importante para nosotros y que queremos saber qué piensa usted allá en casa acerca del bullying. Vamos a una pausa y ya regresamos. El bullying no es una moda, es una realidad que tiene nombre. Muchos niños, niñas y jóvenes lo viven a diario. El bullying significa Intimidación, es acoso, golpes, rechazo, agresión, burlas ofensa e irrespeto. Y sabes, nadie lo merece. y nadie tiene el derecho de acosar a otros. Vean las señales. Y tú, dilo. Hay personas que te pueden ayudar si rompes el silencio. Detengamos cualquier tipo de acoso. Detengamos el bullying.